Muy buenos días, muy buenas tardes a todos, todas y todes. Eh, Agradezco la invitación para esta charla en el Seminario Permanente Graciela Hierro Pérez Castro, un seminario que se ha destacado a lo largo de muchos años para tocar temas que son hoy más que nunca importantes que la comunidad universitaria y preparatoriana esté empapándose. Y hoy vengo a hablar un poco sobre género, sexo y biología, sobre todo porque me he percatado últimamente, creo que nos hemos percatado últimamente que en las redes sociales esta inmediatez que tenemos ha reflejado también una intolerancia, una obcecación y una exposición de violencia hacia la diversidad sexogenérica. Y me parece muy importante de una vez por todas empezar a tomar muy en serio estas dificultades, estas malas interpretaciones que se han eh, provocado a lo largo de muchos años, pero hoy que podemos ver más patentemente a través de las redes sociales. Entonces, eh, quisiera comenzar con esta dualidad que a veces mucha gente asume que es verdadera entre la biología y el género social. Hay una conexión entre biología y género, es lo que va a tratar principalmente esta charla, sobre todo porque más bien es una malversación, es una mala interpretación del sexo biológico con el género social y con lo que la biología nos dice de la diversidad que vemos en toda la naturaleza. Entonces, de esto va a tratar principalmente esta charla, y es que en realidad lo que vamos a hacer en esta charla es cuestionar justamente que la biología no tiene una conexión determinista con el género social. Si bien hay patrones que vemos en donde hay una alineación entre el género asignado al nacer y el sexo biológico, vamos a ver que esa no es la única posibilidad ni la regla. Siempre en biología les digo a mis alumnos, lo que siempre es constante en biología son las excepciones. Y quisiera comenzar la charla con una serie de tweets que he censurado a propósito, de que muestran una serie de contestaciones, de interacciones muy peligrosas, muy violentas, pero sobre todo que nos deben poner a reflexionar sobre la situación que estamos viviendo actualmente, en donde cualquier persona puede expresar, no sé si legítimamente, pero puede expresar una serie de opiniones que pueden impactar o pueden nutrir un discurso de odio. Entonces, en este tweet que no voy a leer, desde luego, que quisiera que ustedes nada más observaran, existe ahí abajo una cosa que en ninguna academia seria, en ninguna institución académica seria se acepta la cuestión de ideología de género, lo cual es más bien un concepto de estas personas que generan, propagan y promueven el odio. No existe la ideología de género. Y la ideología de género que confunde es principalmente el sexo con el género, con los roles de género, con la identidad de género, que son conceptos que si bien no vamos a abordar del todo en esta charla, están entrelazados y más bien es un sistema muy complejo producto de la naturaleza y la sexualidad humana. Pero si vamos a otros tweets, podemos sí analizarlo y desmenuzarlo. Por ejemplo, estos dos tweets que es una contestación, el de abajo es el de arriba. Vamos a ver la cantidad primero de visualizaciones que tiene. La primera tiene 22.100 visualizaciones. Eso es algo realmente preocupante. No porque se promueva la censura, sino porque tal parece que cualquier persona puede propagar una idea, en este caso un discurso transfóbico que no se distingue entre género y sexo biológico, y por otro personas que le contestan, que van fortaleciendo, que van legitimando el primer discurso de odio. Y el segundo,
que tampoco sabe de biología, no sabe de diversidad cromosómica, no sabe qué es el género, que es una construcción social y no es algo determinado por el sexo biológico. Y por lo tanto, asumir que eso no es normal. Esa palabra de normalidad es algo que a mí me gustaría también hablarles sobre la mala interpretación o la sobreinterpretación de la palabra normal. Y sobre todo, lo último que dice, primero somos naturaleza. Pues le contestaría muy fácilmente, pues todo lo que vemos, todo lo que podemos registrar, todo lo que podemos ver es natural. Entonces, eso, ninguno de esos argumentos que están vertiendo aquí, que son violentos, que son generadores de odio, son verdaderos. Y en biología sí he de decir que hay una definición de género, pero una definición del libro de texto de género está alineada más bien, está definida y acotada más bien a una subdisciplina de biología que es la taxonomía. La taxonomía lo que se dedica es a ponerle nombre y apellido a las especies y clasificarlas dentro de una clasificación natural, o sea, que tenga sentido. No voy a agrupar a una serie de animales vertebrados al lado de los hongos, porque sé que hay un grupo definido que me agrupa a los vertebrados en algo que tiene más sentido biológico y evolutivo que ponerlo al lado de unos gusanos o de unos hongos. Pero si nos vamos en esa clasificación taxonómica a un nivel superior, casi llegar a la especie, hay grupos que llamamos en biología géneros. Por ejemplo, el género de la especie humana, que siempre insisto a mis alumnos, los humanos no somos una raza, somos una especie, es una población de la especie Homo sapiens. El género es Homo. Ese es nuestro género, el que agrupa a los humanos, pero también incluye a otras especies, sobre todo que ya están extintas. Igual el género Félix, que es el género de los gatos, incluye a los gatos, pero también a otros felinos muy cercanos, muy parecidos, que tienen una relación biológica con los gatos domésticos. Ese es el género y el único género que existe en biología, el género taxonómico, el género sistemático taxonómico que nos ayuda a clasificar a las especies que vamos describiendo, que se han descrito o que ya están extintas. Bueno, cuando yo le pregunto a ChatGPT, que seguramente muchos de ustedes han estado explorando, eh, ¿qué es el género en biología? Bueno, como inteligencia artificial tiene una serie de bases de datos que va consultando y lo que nos dice la definición, que no está exenta ahora de alucinaciones, dice que el género se refiere a una categoría taxonómica utilizada en clasificación de organismos vivos. Bueno, ahí nos da una serie de definiciones, de acotaciones y de ejemplos, pero jamás abduce a la ideología de género, jamás abduce al sexo, jamás abduce a los roles de género, ni a la identidad de género, ni a nada de eso. Y esto es algo que debe quedar muy claro porque en este momento las inteligencias artificiales están tomando un rol de inmediatez de un conocimiento que ya por lo menos está verificado. Hay que tener cuidado con lo que nos avienta la inteligencia artificial, siempre hay que verificar que no está alucinando la inteligencia, siempre verificar que es coherente lo que nos pide y sobre todo hacer la pregunta correcta. Pero la finalidad de esta pregunta es, de una vez más, demostrar que no hay ninguna conexión en el género social, que hay una definición muy clara en biología de género, que es el género taxonómico, que no tiene ninguna relación con los temas de género y de sexo. Otra cosa que se ve muchísimo en redes sociales es apelar a la ciencia. En este meme muy desafortunado porque este, me parece que es un abuso entre el querer como hacer chistoso una respuesta y una falta de seriedad. Dice que solo existen dos géneros. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y en particular ponen aquí un libro de texto de biología básica. Pues esta persona que lo hizo yo creo que reprobó
biología muchas veces y no debió haber pasado biología así de fácil, porque la biología no estudia el género social. El género al que está aduciendo esta imagen es el género social, no es al género taxonómico, porque no hay dos géneros en la taxonomía moderna, en la sistemática biológica actual. Hay cientos de miles de géneros, no es que un poco más, porque hay muchas especies que no conocemos. Entonces, desde luego aquí a decir que de los dos géneros, que desde luego se está refiriendo al género masculino y femenino, no tiene ni idea. Y el género social no es materia de la biología. Se puede estudiar a través de distintas ciencias sociales, pero argumentar que solo existen dos géneros sociales desde la biología epistemológicamente de inicio está mal, es incorrecto. No tiene ninguna relación, es algo realmente exagerado o fuera de lugar. Ningún texto serio en estos momentos en biología, texto académico, sea artículo, sea revisión, sea libro de texto, no puede ni debe argumentar porque no hay información al respecto de que solo hay existencia de dos géneros sociales. Además, ese argumento se cae inmediatamente porque vemos que existen más de dos géneros sociales o que más bien existen personas que no caben en esa clasificación binaria. La existe, aunque lo quiera negar, existe. Y si existe, existe. No es de que no existe, lo niego, no. Lo que vemos es natural y existe. Eso quiero insistir muchísimo. Y aparte, este meme o estas respuestas que argumentan de, sobre todo, abducir a la biología, es que es una mezcla de ignorancia, que no saben biología, pero también de intolerancia. Porque como no tienen argumentos sólidos para hilar ideas, para crear un argumento sólido para contradecir a lo que se observa, pues dicen, ah, pues sí, es lo sí la biología dice. ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? Muestra el texto, cita el texto. Poner una imagen o crear esto es muy peligroso y muy riesgoso porque lo único que está haciendo es legitimar un argumento de odio y violento con una serie de pseudo argumentación que para inicio ni siquiera es un argumento. Y no sabe de biología porque si bien aquí estamos viendo un cariotipo donde vemos los 23 pares de cromosomas que tenemos la mayoría de las personas, vemos que aquí en rojo están encerrados dos grupitos de cromosomas, dos pares de cromosomas. Es lo que llamamos en un cariotipo el par sexual. Si una persona tiene un cromosoma, un par sexual, perdón, XY, principalmente va a expresar características masculinas o lo que asignamos al sexo masculino. Y si una persona tiene dos cromosomas XX, va a empezar a expresar características del sexo femenino. Sin embargo, cuando de nuevo yo le pregunto al famosísimo chat GPT, y aquí sí verifico que no alucine y me le pido de hecho las referencias de donde saca la información, vemos que en realidad el XYXX sí puede ser lo más frecuente, sí puede ser la mayoría de la población humana, pero no es lo único. Hay excepciones. Hay personas que viven con un solo cromosoma X en lugar de dos y tienen algunas variaciones en el desarrollo, en las características físicas. Hay personas que tienen dos cromosomas Y y uno X. Hay personas que tienen tres cromosomas XXX y tienen una vida normal o no logran expresar una diferencia notoria en el desarrollo y son personas igual de valiosas, igual de naturales que nosotros, los que asumimos que tenemos esta composición del par genético XY y XX. Entonces, de nuevo, estas son variaciones cromosómicas que existen y que no deben ser de ninguna manera despreciadas ni segregadas de la población. Y en biología, el sexo, el concepto de sexo, es más bien a estas características, a estos patrones que observamos, que nos ayudan a distinguir
a los organismos, sobre todo y principalmente en su función reproductiva. Algo que hemos visto empíricamente mucho tiempo, sobre todo en animales, es el dimorfismo sexual. Por ejemplo, aquí vemos una foto que tomé de Pinterest, donde vemos el gallo, que es más grande en comparación con las gallinas, tiene unos ornamentos en la cabeza, unos apéndices ahí muy extraños que llamamos cresta. Y en comparación de las gallinas, pueden ser un tamaño menor, no tienen tanta ornamentación en las plumas, no tienen tantos adornos, tantas cosas en la cabeza, o las tienen de menor tamaño. Cuando vemos eso, vemos claramente un dimorfismo sexual. Se distinguen los machos de las hembras, pero es algo que es característico de los animales y en particular de un grupo particular que son los vertebrados. En insectos también podemos ver dimorfismo sexual, pero la cosa se complica más, por ejemplo, en hongos, en protistas. La cosa se complica muchísimo más en plantas. Las plantas no necesitan necesariamente un compañero sexual para reproducirse. Hay muchas plantas que pierden una parte de ellas y forman otro organismo. Son genéticamente idénticos, sí, pero no necesitan un organismo masculino y femenino para reproducirse. Hay muchas plantas que se autofecundan. Entonces, este determinismo para la reproducción binaria de macho y hembra en el caso de los animales, masculino y femenino en el caso de otros organismos, es algo que observamos, pero no es la única posibilidad. Y para que se vayan todavía con una reflexión más provocadora, hace un año se publicó un estudio, Los Genetics, una revista muy seria, en donde se logró detectar que existe una especie de hongo que tiene la posibilidad de reproducirse de 17.550 formas diferentes. Es decir, en pocas palabras, tiene 17.550 sexos diferentes. Entonces, es más divertido ser hongo en este caso que ser humano, que en donde tenemos una limitación no solo binaria, ya vimos de toda la diversidad cromosómica sexual, y parece ser que los hongos tienen muchísimo más desarrollada esta posibilidad de reproducción. Pero aquí es donde mucha gente empieza a confundirse y creo que debe de quedar muy claro entre las personas que cuando nacen son de un sexo biológico, nada más con fenotipo, con caracteres sexuales externos, no sabemos su cariotipo, porque puede ser una diversidad cromosómica sexual como vimos antes, pero hay personas que al nacer, que socialmente, sociológicamente, en estudios de diversidad sexual se le llaman personas cisgénero, porque cuando el sexo al nacer corresponde con el género y con los roles de género al nacer, te dice que esa persona es cisgénero. Yo, por ejemplo, Francisco Volgan, yo me asumo, yo me reconozco como una persona cisgénero, porque soy de sexo masculino y el género masculino que me asignaron a lo largo de mi vida, yo estoy cómodo con ese sexo, estoy conforme con ese sexo, pero hay personas que no lo están. Hay personas que el sexo, aquí lo ilustro con estas moléculas, el sexo al nacer no corresponde. Hay una inconformidad con el género asignado al nacer. Entonces, la biología no determina el género. Hay personas que sí están alineadas, están conformes con el sexo biológico y con el género. Pero hay personas que no. Entonces, también es un error y es una intolerancia decir que hay mujeres biológicas. Las mujeres, el concepto de mujer es una construcción social. No hay mujeres biológicas, hay mujeres. Y las mujeres trans también son mujeres. Y los chicos trans también son chicos. Eso debe de quedar clarísimo.
porque no está determinado por la biología. Entonces, las personas que no están conformes, tienen una incomodidad, sienten que sus formas de expresión, su identidad no está alineada o no está correctamente asignada, son las personas que llamamos trans. Y el término trans es, no voy a entrar en materia, pero es un término que le llaman sombrilla para poder incluir a todas las personas que no caen en esta categoría de cisgénero. Cisgénero, sí, es clarísimo que solo hay dos. El cisgénero femenino con los roles de género femeninos y el cisgénero con sexo masculino con roles de género masculino. Ahí sí no hay dos. Son personas binarias que están muy felices y contentas, pero no podemos dejar de observar a las personas que también no están conformes con esa asignación y son personas trans que tienen la misma calidad de personas y tienen la misma, deberían tener los mismos derechos que las personas cisgénero. Eso es muy importante porque sabrán que hace unos días vivimos una situación en el país que separó claramente a dos grupos de personas. A las personas que son sensibles, a las personas que son conscientes de la diversidad y personas que crean odio, que fomentan el odio y que el odio puede llegar a situaciones muy peligrosas como incluso la persecución determinada y el asesinato de personas. Entonces, estas personas que son invisibilizadas muchas veces, que se asume que su forma de acceder a la justicia, de acceder a servicios de obligación del Estado, no es lo mismo ser cisgénero a ser, en este caso, una persona trans. Para irnos todavía ilustrando un poco más, yo tuve que leer mucho para esta charla, créanme que no es mi campo, pero con mucho gusto yo trato de ayudar o de colaborar en lo que puedo. Me sorprendí mucho que en Indonesia la cultura waria reconoce hasta 5 géneros distintos. El concepto de género occidental que nosotros tenemos no es el único. El género tiene variaciones entre y dentro de distintas culturas. El género, una vez más, es una construcción social. Esto es un clarísimo ejemplo que la gente que dice que solo existen 2 géneros no podría comprender. No podría comprender porque su cosmovisión occidental se le ha ilustrado que solo hay hombre y mujer. Y hombres cis. No pienses en mujeres o en hombres que no sean cis, porque eso no es natural. Perdónenme, pero si lo vemos y lo podemos registrar, eso es natural. Finalmente, yo solo quiero provocar una reflexión en ustedes, porque actualmente estamos viviendo una epidemia nueva, que no es de un virus, que no es de una bacteria, es una epidemia de desinformación y de intolerancia. Quisiera hacer algunas reflexiones ya para terminar esta charla sobre que decir que no es natural es no conocer o más bien tener los ojos tapados de alguna manera. Porque todo lo que podemos ver, tocar, sentir, registrar es natural. Si existe, es natural. Lo que no es natural es caminar sobre el agua y no hundirte o convertir el agua en vino. Eso no es natural porque no lo vemos, porque desafía las leyes de la química, la física que conocemos. Apelar a la ciencia o decir que esto no es, no está comprobado científicamente, o argumentar que la ciencia no describe un fenómeno que sí observamos, primero no es saber nada de ciencia, porque la ciencia cambia todo el tiempo. En segundo lugar, la ciencia no describe la verdad. Es una forma de tratar de visualizar, de categorizar, de sistematizar información que vemos de la naturaleza, pero de ninguna manera describir la verdad. Entonces, si una persona argumenta
o trata de argumentar su intolerancia a través de la ciencia es ignorante, es intolerante y sobre todo responde más a sus emociones que al raciocinio. El sexo masculino y femenino no son las únicas alternativas que vimos. Esta regla binaria no es la única que existe, eso sí debe quedar muy claro. Hay personas que son intersexuales, que hay personas que no son propiamente XY, XX, y eso no los pone en una categoría inferior. El género social no es materia de estudio de biología, es materia de las ciencias sociales. Son distintas epistemologías. Yo no puedo estudiar un fenómeno social con biología y yo no puedo estudiar la evolución de unas proteínas desde la sociología. Son campos diferentes. ¿Pueden dialogar? Posiblemente sí, pero yo no puedo explicar fenómenos de distinta naturaleza. Los roles de género y el género son construcciones sociales y varían dentro y entre las culturas. La sexualidad humana es de las cosas o los campos de estudio más complejos que existen y debemos tener una apertura a observarla. Observar significa de alguna manera apreciar, percatarse, darse cuenta que lo que yo soy, de lo que yo volteo a ver en mi círculo cercano, no es lo único que existe. Puede haber cosas que no tengo ni la menor idea que existen y no porque no las conozca, no son naturales y debo fomentar el odio. Los pronombres no matan, la intolerancia sí. Por último, parece que hay un componente ahí, que yo soy biólogo, desconozco si hay un estudio social o un campo de estudio social sobre lo que debería ser o no hacer una persona, masculina o femenina. En el caso de la reproducción, tal parece que eh, tu objetivo aquí en la existencia terrestre es, sí, crecer, reproducirte. Y sí, existe ese diálogo, ¿no? Existe, yo me acuerdo mucho en algunos momentos de mi vida que había un ciclo de la vida, ¿no? Creces, naces, creces, te reproduces y mueres. O sea, como si fuera una condición indispensable para consolidarte como persona. Hay que cuestionarnos eso en el sentido de qué es lo que tú quieres y es una decisión totalmente personalísima y no necesariamente debe alinearse a los roles de género. Yo les agradezco mucho su tiempo. Si he cometido alguna imprecisión, les pido una disculpa, pero sí debe de quedar muy claro que hay cosas que mucha gente que fomenta o que trata de reproducir el odio argumenta que no tienen ni la más mínima, más mínimo sustento y rigor académico, y más bien es una mezcla de intolerancia e ignorancia. Muchas gracias y espero que sea de su agrado esta charla. Hasta luego.